un estándar para después vender mis equipos. Un poco esa es la lógica con coherencia. Pasamos al siguiente slide. Em, los estándares de Internet, eh, Internet Society, Internet Architecture Board, eh, IETF es súper, bueno, ya lo habíamos visto, súper conocido. IRTF, Research Task Force, Steering Group, y cómo está subdividido cada uno de ellos en dos grupos de trabajo, en dos grupos de investigaciones. Esto, claro, imagínense que no solo se está trabajando en protocolos más avanzados, Wi-Fi 7 ya está creado, pero seguramente están trabajando, desconozco en qué trabajan exactamente hoy en día, pero siempre estarán en lo que viene, ¿sí? Wi-Fi 8, supongo, pero bueno, esto se requiere mucha investigación y prueba y trabajo, ¿sí? Para poder liberar un protocolo. Bueno, Internet Society promueve el desarrollo abierto, así los tocamos un poquito, ya lo hablamos, IETF, IRTF también. Lo que hace uno y lo que hace el otro, el Task Force desarrolla, actualiza y mantiene las tecnologías de Internet y TCP/IP, perdón, y RTF, centrado en investigación a largo plazo relacionado con Internet y protocolos TCP/IP. Vamos bien hasta acá, estamos todos, volvimos del break y hacemos el último esfuerzo que ya queda poco tiempo. ¿Podemos hacer eso? Sí, sí, Perfecto. Sí, profe, Sí, estamos. sí, dale. Gracias, chicos. Bueno, sigamos un poquito. Yo calculo que la próxima clase bueno, va a ser el jueves, hay poco tiempo, pero cuando empiecen con todos a estar un poco más al día con las tareas y eso, como que lo podemos hacer un poco más dinámico y que no sea solo lectura aburrida. Bueno, los estándares de Internet, IP address, domain names, TCP/UDP, port numbers, ¿quién lo determina? IANA. Y a su vez ICANN colabora con IANA, ¿sí? Es todo una especie de conjunto. Esto es, digamos, ni más ni menos que lo que sucede en todos lados, pero está bueno más o menos conocerlo. Organizaciones de estándares involucradas con el desarrollo y soporte de TCP/IP. Intercorporation for Assigning Names and Numbers, eso es lo que significa ICANN. Coordina la asignación de direcciones IP, que después se las baja a IANA, ¿sí? La administración de nombres de dominio y la asignación de otra información. Este IANA es muy, muy importante. De hecho, en Sudamérica, si no me acuerdo mal, abajo de, digámoslo como una estructura así de organigrama, está LACNIC. Y LACNIC es el que a nosotros nos regula, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero hacer un ISP, le tengo que comprar cierta cantidad de rango de IP públicas al LACNIC, que a su vez le reporta a IANA, por ejemplo, por zona tengo ciertos rangos, o sea, está dividido el mundo por sectores, que bueno, mm, no sé si viene ahora el caso entrar en eso, pero es un poco para conocimiento general. Deme un segundo que el fondo blanco siempre me hace perder el puntero. Internet Assigned Number Authority, que es el IANA, lo que significa, supervisa la administración de asignaciones IP, un poco lo que les estaba comentando, la administración de nombres de dominio y los identificadores de protocolo para ICANN. Básicamente, nombre de dominio, o sea, yo quiero poner www.miespacio.com, lo tengo que pagar, reservo el dominio y demás, o sea, es como cualquier otra actividad comercial regulada. Em, Este IEEE lo van a ver por todos lados. Es un instituto súper activo que desarrolla un montón de cosas. Crea los estándares en poder y energía, atención médica, telecomunicaciones y redes. Ah, miren, esto no lo sabía. En poder y energía no lo sabía. Y en atención médica tampoco. Eh, la I es de Engineering, electrónico. Ah, ¿se acuerdan que yo había una E que no me acordaba que era? Institute Engineer Electronic and Electric, ahí está. Esas son las 13, eh, que dicho en castellano y más sencillo es Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. La EIA,
desarrolla estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores y los bastidores de 19 pulgadas utilizados para montar equipos de red. Em, Todo eso se maneja en cableado estructurado, data center, todo ese ambiente está muy relacionado con esta normalización, digamos, con esta estandarización. La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, también hiper recontra conocido, la TIA, desarrolla estándares de comunicación en equipos de radio, torres celulares, dispositivos de voz sobre IP. Esto es algo muy importante. Comunicaciones por satélite, también muy importante, y más. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, este es también tremendo. Bueno, todos estos están acá separados en un slide porque los van a escuchar cada vez que lean algo. La norma de UIT tanto define tal cosa. Son muchísimas. Es imposible, calculo, para alguien recordar algunas, incluso porque todas es imposible, pero es importante que conozcan el concepto y de dónde viene. Sector de normalización, la UITT, eh, define los estándares para la compresión de... Estos son algunos ejemplos. En general me parece que es más complejo que esto, pero para la comprensión de... compresión, perdón, compresión de video, televisión por protocolo de Internet, IPTV, y las comunicaciones de banda ancha como una línea de abonado digital DSL. Sigamos. Bueno, acá vamos a proponer un laboratorio. eh, un poco la idea es dividir la clase en dos. Esto lo dejamos como tarea porque no vamos a llegar si quieren, pero dividir la clase en dos para que una, una parte se encargue de organizaciones de estándares de red de investigación, trayendo material para la próxima clase si quieren, y la otra parte, por ejemplo, de la clase, hacer reflexiones sobre la experiencia de Internet y redes informáticas. Si les parece interesante, podemos utilizar de la lista hasta la primera mitad, la parte uno, y la gente que tomamos lista desde la segunda mitad, la parte 2, y un poco traer info y conversarlo, reflexionar y debatir. Un poco lo venimos haciendo en todo sentido en la clase, por eso nos podemos dar el lujo de esto, dejarlo para último momento si tenemos tiempo, porque nos están faltando unos cuantos slides y necesitamos verlos todos, ¿sí? Así que lo dejamos un poco pendiente de esto y pasamos a los modelos de referencia de la currícula de hoy. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Bueno, modelos de referencia. Los beneficios de usar un modelo de capas. Los conceptos complejos, como el funcionamiento de una red, pueden ser difíciles de explicar y comprender. Por esta razón se utiliza un modelo en capas. Dos modelos en capas describen las operaciones de red. Modelo de referencia de interconexión de sistema abierto, OSI, modelo de referencia TCP/IP. Esto accidentalmente lo hicimos. Yo no me acordaba de memoria, pero acá está súper claro. Básicamente en TCP/IP, que son cuatro, ¿cómo hago? Comprimo estas últimas tres en la de aplicación, donde voy a correr toda esta suite de protocolos, que ya poquito los vimos. FTP, rápidamente, File Transfer Protocol, es un servidor de transferencia de archivos. Yo me conecto y transfiero archivos. El DHCP ya lo sabemos muy bien por el teléfono problemático en una red. Los DNS y HTTP los tocamos. Fíjense que transporte y transporte queda exactamente igual. Fíjense qué importante que es esta capa. Y capa 3 y capa 4 son hiper importantes. Todas son importantes, pero en el uso estas quedan iguales. Es una a una. Pero en capa uno y capa 2, que esto habíamos hablado que estaba subdividido también, después lo vamos a ver si quieren. Creo que eso no está en la currículum, pero por curiosidad, cómo opera la capa 2 y por qué está subdividida. Acá se relaciona más con la MAC address y acá con la parte más lógica, pero bueno,
Y como en el TCP/IP hago la capa de, o sea, el acceso de red, que va a ser la capa 1 y capa 2, enlace y física del modelo OSI. Básicamente, a ver si no pierdo nada, el Networking Model es, bueno, una línea es solo una representación de una red operacional. El modelo no es la red actual. Bueno, no entiendo muy bien qué quiso decir este comentario, pero es eso. Eh, si alguno lo entiende, quiere decir qué quiere decir Network Model is only a representation of a network operation. The model is not the actual network. Ok, bueno. Acá podemos ver típico teléfonos IP, switches, server dentro de la LAN. Podemos ver una serie de routers en el mundo. Acá podría haber una nube, ¿sí? Esto puede usar un montón de tecnologías, MPLS, LAN to LAN, lo que fuese, el tipo de enlace que pase por acá. Pero esta arquitectura es básica. Del otro lado lo mismo, usuarios finales, equipos intermedios, host, digamos, ¿sí? Los beneficios de usar un modelo en capas. Eh, Asistir en el diseño del protocolo porque los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida sobre los que actúan y una interfaz definida para las capas superiores e inferiores. Fomentar la competencia porque los productos de diferentes proveedores pueden trabajar juntos. Es como que establece una regla de juego este punto y por eso comenta esto que dice en esta línea. Evitar que los cambios de tecnología o capacidad en una capa afecten a otras capas arriba y abajo. Es una segmentación básicamente que sucede con los paquetes, que sucede con todo, que tiene cosas positivas y negativas. A las negativas se aplican soluciones generales. Proporcionan un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de la red. ¿Sí? Estos son un poco los beneficios. Siempre hay cosas negativas, pero siempre se opta por el que más beneficios me da. Nada es perfecto. La referencia del modelo OSI. Esto es muy, muy, muy resumido. Es muy grande cada una de las funciones que tiene cada capa. Así que por favor, si quieren, después ustedes lo pueden googlear e indagar y ahondar en el tema. Pero si yo lo quiero resumir de esta forma, veámoslo siempre. De hecho, el troubleshooting trata de respetar un poco siempre esta lógica, porque si tengo un cable mal conectado, describe los medios para activar, mantener y desactivar las conexiones físicas, o sea, cableado. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Gracias. Enlace de datos. Describe los métodos para intercambiar tramas de datos a través de un medio común. También es un poco escasa la definición, pero bueno, por eso hay que ahondarlo y si ahondamos se haría muy largo esto. Capa 3, capa de red, proporciona servicios para intercambiar los datos individuales a través de la red. Acuérdense esto, cuando hablamos de capa 4 hablamos de segmento, cuando hablamos de capa 3 hablamos de paquete, cuando hablamos de enlace de datos hablamos de tramas, mejor dicho, y cuando hablamos de capa física hablamos de bits, ceros y unos, dicho en resumen. Em, la capa 4 define los servicios para segmentar, que podemos asociar un poquito esto con esto. Transferir y volver a ensamblar los datos. Acá, ensamblar, asócienlo
por favor, con encapsular, ¿sí? Porque es lo mismo y aplica a ese criterio. Ensamblar los datos para las comunicaciones individuales. Capa de transporte. Vimos que tanto en OSI como en TCP/IP estas dos se mantienen, con lo cual si se mantienen en general me está diciendo que por algún motivo es muy importante lo que hacen, es complejo y no lo puedo simplificar en distintas capas. Sesión, capa 5. Proporciona servicios de capa de presentación y para gestionar el intercambio de datos. Em, Capa 6, presentación. Proporciona, se los leo a propósito así para que ya se vayan como... Esto hay que memorizarlo, la verdad que es que hay que memorizarlo. Presentación. Proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de capa de aplicación. Aplicación. Contiene protocolos utilizados para las comunicaciones de proceso a proceso. ¿Sí? Capa 7. Aplicación. Contiene los protocolos utilizados para las comunicaciones de proceso a proceso. Bien, sigamos un poquito más con TCP/IP. Vamos a ver cuatro capas. Tengo una duda, Adelante. porque nunca entendí bien la diferencia entre sesión y presentación. Eso. ¿Tienen protocolos particulares cada una de esas capas o no? Sí, y es una buena pregunta porque está muy poco trabajado ese tema, porque como que son capas que dan servicio a otras, entonces están un poco relegadas, pero proporciona una representación. A ver qué podemos sacar de esta información. La sesión se tiene que establecer, proporciona servicios a la capa de presentación. Básicamente, sesión, su función es activar la presentación, ¿sí? Y para gestionar intercambio de datos. Si Una, querés, sí, sí, una adelante. cosa, porque en sesión, por ejemplo, a veces cuando programamos una página web, le decimos, activamos algo que se llama sesión, entonces eh, una misma usuario, un mismo cliente, puede pasar de una página, después pasa a otra página, y si tiene activa la sesión, entonces los datos que hayamos recabado en una página no se pierden cuando pasa a otra página, sino que como que los guarda en lo que se llama la sesión. ¿Será eso a lo que se refiere? Entre otras cosas, son servicios muy específicos. No sé si puntualmente a ese. Lo tendría que repasar y si quieren, para ser más exacto, la próxima clase, recuérdenmelo y lo vemos en profundidad. Pero sinceramente, Manuel, no recuerdo si específicamente es ese tipo de sesión. Es probable que sí, pero tengo la duda. Es tan interno, digámoslo así, que no son muy conocidos, pero obviamente tienen una función y tienen protocolos propios, sí, por supuesto. La pregunta de, creo que fue Milagros, ¿no? Sí, sí. O sea, igual es una interesante tarea, Milagros, si querés, para la próxima clase recabar información y lo conversamos entre todos. Si podés, estaría buenísimo, te lo voy a agradecer, si no lo hago yo. Bueno, dale, dale, Pero, dale, yo lo y busco. así o sea, lo traemos a la mesa y lo debatimos entre todos como para ser más específicos. Pero sí, por supuesto que tienen protocolos y formas de trabajo que se tienen que respetar, como todo concepto de capa. Acordate que tiene que tener ciertas condiciones que las vimos en general al principio. Sigamos un poquito. Ahí vamos a TCP/IP. La capa uno controla los dispositivos de hardware y los medios que componen la red. Capa 2, Internet, determina la mejor trayectoria a través de la red. Sería capa 3 y capa 4 de OSI. Transporte, admite la comunicación entre varios dispositivos a través de diversas redes. Aplicación representa, fíjense cómo acá, esas tres capas que nombraba Milagros están reducidas a una. Representan datos para el usuario, además de codificación y control del diálogo. ¿Sí?
Yo igual después lo voy a buscar, a ver si lo que comentaba Manuel específicamente de sesión se encarga ese servicio. ¿Sí? Deme un segundito, por favor. Em, sigamos. Bueno, la comparación obligada, que ya lo estuvimos haciendo. O si divide la capa de acceso a la red y la capa de aplicación del modelo TCP en varias capas. El conjunto de protocolos TCP/IP no especifica qué protocolos usar al transmitir a través de un medio físico. Acá no me lo especifica. Capas unidos de OSI analizan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y los medios físicos para enviar datos a través de una red. Deme un segundito, porfa, que se cayó un equipo, una CR de tasa medio importante y contesto un mensajito rápido, ¿sí? Puede ser, ya vengo. En realidad no me voy, pero contesto esto, me silencio y vuelvo. Un segundo. Sí, disculpas. Las capas unidas del modelo OSI analizan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y los medios físicos para enviar datos a través de una red. Nada que no hayamos visto y dicho hasta ahora. Bueno, acá eh, el Packet Tracer investigue los TCP/IP y modelos OSI en acción. Esto es la famosa eh, traducción que lo van a ver por bastantes lados, eh, que falló. Esta actividad de simulación tiene como objeto proporcionar una base para comprender. A ver, déjenme ver si esto está en el NetACAD, como para que lo vean ustedes en forma de tarea particular o lo vemos en clase, que no sé si nos va a dar el tiempo. También lo podemos dejar un poquito suspendido para después. En este Packet Tracer usted, en general, para, para analizar el tráfico se usa Wireshark, que es un programita, sí, que tiene que ver con el tiburón, sí, que me esnifea todo el tráfico. Yo puedo ver todo lo que está muy bueno. Aquellos que no lo conozcan y tengan ganas, mírenlo, bájenlo, utilícenlo, y está muy bueno porque se ven por toda la información que pasa por capa claramente. Y entonces se puede tener una comprensión práctica, o sea, es la teoría llevada a la práctica. En este caso, esta actividad examina el tráfico web y elementos de visualización del conjunto de protocolos. Bueno, la dejamos para después y vemos si hay tiempo y si no, les voy a pedir que la hagan ustedes, ¿sí? ¿Les parece bien? Pasemos a la encapsulación de datos. Segmentando mensajes.
La segmentación es el proceso de dividir los mensajes en unidades más pequeñas. La multiplexación es el proceso de tomar múltiples flujos de datos segmentados e intercalarlos juntos. Básicamente la multiplexación, que es una palabra así como compleja, voy a utilizar este mismo gráfico. Yo tengo este medio, este canal. Si multiplexo la información, optimizo los recursos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo mandar la información, a ver cómo se lo puedo explicar, de distintas formas. O sea, en este caso, por ejemplo, se ve que está ocioso, ¿no? El medio. Bueno, si yo conecto otra máquina acá que va a enviar información de la misma manera que estas dos, y entre esta, estoy resumiendo, esto es mucho más complejo, pero resumiéndolo se puede entender. Todas estas mandan la información y organizo una forma de que se encolumne esta información sobre el mismo medio, multiplexándolo, es decir, como acomodándolo para que me entre. Incluso hasta se puede mandar un paquete de esta forma, ¿sí? O sea, em, voy a poder aprovechar el ancho de banda. Y es la solución para optimizar recursos, que es como un poco todo lo que pasa en las redes, ¿sí? Y en Internet, que es la red principal. La multiplicación es el proceso de tomar múltiples flujos de datos segmentados e intercalarlos juntos. Esto es una definición un poco teórica, pero en la práctica lo que voy a hacer es un poco esto. ¿Queda claro? Sí. Sí, sí. Bárbaro, gracias. Fíjense Sí. este cosa. La segmentación, fíjense que segmentamos el modelo, segmentamos la información. La segmentación es un concepto que sí, que se usa mucho porque lo que hace es optimizar la red, ¿sí? Entonces, tiene dos beneficios principales. Aumenta la velocidad, por eso siempre hablamos de un tamaño, pero esto no es fijo, va a cambiar en función de muchas cosas, pero en este caso estamos hablando de un tipo de red. Eh, Se pueden enviar grandes cantidades de datos a través de una red sin vincular un enlace de comunicaciones. O sea, es aprovechar el ancho de banda del medio de transmisión. Y la otra ventaja es aumenta la eficiencia. Estos conceptos siempre son los conceptos padres que buscan maximizar recursos, que es lo que siempre sucede y por lo que surgen protocolos y todo lo que es la complejidad de las redes vienen un poco por esto. Aumenta la eficiencia, solo los segmentos que no llegan al destino deben retransmitirse, no todo el flujo de datos. Esto es una topología muy simple, pero probablemente pueda venir por acá, pueda venir por acá y envíe paquetes. Entonces, si yo tengo pérdida de paquetes, no importa porque mientras lleguen, bueno, hay ventanas deslizantes, un montón de formas de hacerlo llegar. Mientras reenvíe solo los que se pierden, optimizo los recursos, ¿sí? Una secuencia. Bueno, muchas piezas son etiquetadas para la dirección y el resamblamiento. Esto es un poco lo que hablamos antes. Envío información con, obviamente, un número de secuencia. Es lo que no se puede hacer en UDP con las voces. Esto estamos hablando de TCP. Eh, si, no importa que el 2 llegue antes que el uno, porque después lo voy a reensamblar y lo voy a armar. Entonces, no afecta nada. La secuencia de mensajes es el proceso de enumerar los segmentos para que los mensajes se puedan volver a ensamblar en el destino. TCP, por eso hablábamos que TCP es un protocolo, digamos, garantizado, porque me permite hacer un control de la cantidad de pérdida. Si, por ejemplo, el paquete 2 se perdió, se va a pedir un reenvío y se va solo a enviar el paquete 2. Después hay muchas maneras de hacer esto eficientemente, pero es un concepto, ¿sí? Con que se queden con el concepto es importante.
TCP es responsable de secuenciar, acuérdense que estos números asócienlo con la secuencia, los segmentos individuales. Después acá dice que la marcación o la marca provista para el orden y ensamblamiento de las piezas cuando estás, o sea que básicamente el label es etiquetado, digamos. Entonces el etiquetado de la secuencia, el etiquetado numérico de la secuencia me va a permitir reordenar los paquetes o la información como corresponda para poder garantizar la comunicación. Eh, Transport Control Protocol, o sea, este control viene de esta idea de necesito eh, una forma de garantizar que no se me pierda información en el camino. Y esto lo hace, TCP lo hace. Es un poco más lento, lleva más tiempo que un UDP y como siempre insisto en ciertas aplicaciones, no me va a servir y para otras sí me va a servir dependiendo del servicio. Unidades de datos de protocolo. La encapsulación de datos. Bueno, acá en este caso, acuérdense que habíamos visto ascendente y descendente. Acá está yendo desde la computadora hacia el mundo, hacia Internet, básicamente. La encapsulación, esto repite mucho, pero es un concepto súper importante, es el proceso donde los protocolos agregan su información a los datos. En cada etapa del proceso, un PDU, Packet Data Unit, tiene un nombre diferente para reflejar sus nuevas funciones. O sea, a medida que me voy moviendo por las capas del modelo, y esto, bueno, ya lo vimos básicamente esto, así que acá confirmamos que no nos habíamos equivocado de memoria en hablar un poco de cada una de las cosas, ¿sí? Tienen el nombre, incluso esto me va a permitir saber en qué capa me estoy moviendo, si presto atención. Entonces acá podemos ver que a partir de la capa 4 es data, se transforma como, se menciona como data. Eh, Después, en el segmento le agrego este header es muy importante porque le dice qué contiene la información. Entonces el modelo puede entender cada capa cómo manejarse. Acá tenemos, fíjense que a medida que voy bajando, voy encapsulando un header. En la capa 4 tengo un header de transporte. En la capa 3 tengo un header de network. Y en la capa 2 tengo uno de trama. Después en bits ya es distinto, pero fíjense cómo la data está de esta forma, se empieza a encapsular y se envía con los headers que me van a dar la información es muy importante porque la información que quiero transmitir es como el sobre que contiene la carta que yo envío por correo. Esa sería como una simplificación bastante, me parece clara. Em, a ver qué otra cosa podemos analizar de este slide. Mm, Esto, bueno, ya lo vimos. No existe una convención de la nomenclatura universal para las PDU. En este curso, las PDU se nombran de acuerdo con los protocolos. Bueno, siempre claro, estamos hablando de TCP/IP. Las PDU que pasan por la pila son las siguientes. Data stream, son estas cuatro. ¿Sí? Así se llama el data stream. ¿Alguna duda hasta acá? Ejemplos de encapsulación. Acá profundiza un poco el slide o la imagen que ya me hemos visto antes. La encapsulación es... ¿Alguien quiere hablar? No, no, perdón, me saqué el muteo sin querer. No pasa nada. La encapsulación es un proceso de arriba hacia abajo. La desencapsulación va a ser de abajo hacia arriba. El nivel anterior realiza su proceso y luego lo pasa al siguiente nivel del modelo. Este proceso es repetido por cada capa hasta que se envía como un flujo de bits. Esto es importante porque cada cosa que yo hago en la computadora está
digamos, obedeciendo a este procedimiento. ¿Sí? Entonces, lo que es encapsulación, desencapsulación y demás es muy importante y cómo funcionan las capas es muy importante. Esto ya lo habíamos visto. Digamos, el frame viene de acá hasta acá y está subdividido. Son los famosos desencapsulamientos por segmento. Cuando estoy hablando del user data, desencapsulo esto, sigo y esto, y de todas estas formas los colores determinan qué nivel de encapsulamiento tiene la información acá. En este caso, cómo manda esta información de un web server a un host, ¿sí? Cliente-servidor, la relación y la información que se establece. Esto creo que no lo había leído. El nivel anterior realiza su proceso y luego lo pasa al siguiente nivel del modelo. Este proceso es repetido por cada capa hasta que se envía como un flujo de bits. ¿Ok? Ejemplos de desencapsulación. Los datos se descapsulan a medida que avanza la pila. Cuando una capa completa su proceso, esa capa elimina su encabezado y la pasa al siguiente nivel para ser procesada. Esto se repite en cada capa hasta que se trata de un flujo de datos que la aplicación puede procesar. Recibido como bitstream. A esto se le dice bitstream, que es como una nube de bits que son básicamente ceros y unos. La trama, 2, paquete 3, segmento y datos. A partir del resto hasta el final lo hablamos de datos o flujo de datos, ¿sí? Ya no tiene, por eso lo que preguntaba Milagros un poco de capa 5, 6 y 7. La 7 tiene muchísimos protocolos que se ven, pero entre la 5 y la 6 uno como que le da un apoyo al otro, pero bueno, después lo vamos a ver en profundidad la próxima clase con más información porque estamos hiper justos de tiempo. Acceso de datos, ¿sí? Direcciones. Tanto el enlace de datos como las capas de red utilizan el direccionamiento para entregar datos desde el origen al destino. Palabra que se repite millones de veces y en todos los protocolos y todo lo que es Internet es source, destination, origen, destino. Em, Direcciones de origen y destino de la capa de red, responsables de entregar el paquete IP desde el origen hasta el destino final. ¿Sí? El direccionamiento, dirección de origen y destino de la capa de enlace de datos, responsable de entregar la trama de enlace de datos desde una tarjeta de interfaz de red, otra vez se repite un poco, NIC a otra NIC en la misma red. ¿Y qué quiere decir esto un poco? La física marca el tiempo y la sincronización de los bits. Lo que es capa 2, Data Link, se la puede conocer así. ¿Se acuerdan que hablamos de qué sucedía con la MAC address de source y destination cuando pasaba de un switch a otro? Bueno, destination and source, physical address, o sea, es esto, se encarga de eso. Y como bien nos comentó, creo que fue Manuel o Diego, vamos a ir eh, siguiendo una tabla para poder llegar al destino, porque no todos se conocen entre sí. O sea, para poder llegar al punto este no tiene por qué conocerlo si no lo conoce a través de los propios switches. La capa de red, Destination and Source, fíjense cómo cambia la parte lógica, que hablamos de IP, pero la metodología es la misma en este caso. En la capa de transporte, Destination and Source Process Number, estos son los puertos. Bueno, asocien esto, transporte, los puertos, y como habíamos dicho que eran 65.000, la capa de transporte me va a determinar por qué puerto estoy llevando el servicio. Esto también es muy importante, y es súper importante que lo asocien. Y el resto de las capas, que ya hablamos de 5, 6 y 7,
hacen como que esto responde milagros a tu pregunta, porque básicamente sacando todos los protocolos que vimos en la capa 7, la 5 y la 6, como que, digamos, encodean la información de la aplicación. O sea, es una tarea más bien interna, ¿sí? La que hacen las 5 y las 6 sobre todo, sesión y aplicación, ¿sí? Sesión y aplicación hacen una tarea más interna, pero se tiene que cumplir. Sigamos un poquito más. Direcciones lógicas de capa 3. El paquete IP contiene dos direcciones, origen y destino. Como les decía, siempre esto se ve, se ve en todos lados. La dirección IP del dispositivo emisor, no hay nada que agregar. Fuente original, la dirección IP del dispositivo receptor, obviamente. Estas direcciones pueden estar en el mismo enlace o remoto, ¿sí? Esto es como analizar que si yo obtuviese el Wireshark, podría llegar a ver esta información. Eh, fuente, o sea, el origen, la PC1 con esta IP, y el destino, un web server con la dirección de IP destino. A medida que voy pasando de router en router, utilizo una lógica parecida. em, y bueno, tiene que ver cómo está enrutado, pero yo le puedo decir que todo mi tráfico default lo saque por este router sabe que tiene tiene este enrutamiento, entonces este le transmite la información para que llegue a destino, eh, pueda lograr digamos, este direccionamiento, ¿sí? Hay muchas formas de configurar esto, por eso no quiero entrar en detalle, pero la lógica que aplica y la que tienen que entender ustedes es que este enrutamiento me va a permitir IP packet y IP packet. En el paquete de IP hago llegar de una forma parecida como la MAC address en capa 3 con los routers al destino, ¿sí? Cuando estoy en capa 3 no veo MAC address, ¿sí? O sea, siempre el servicio superior, o sea, el inferior le da servicios al superior y como que prevalece el superior, ¿sí? Direcciones lógicas de capa 3. Contiene dos partes. Acá lo estamos viendo. A ver, porción de red IP4, prefijo IPv6. La parte más a la izquierda de la dirección indica el grupo de red a la que pertenece la dirección. Cada LAN o WAN tendrá la misma porción de red. Em, Déjenme analizar un poquito esto. Parte de host o ID de interfaz IPv6. La parte restante de la dirección identifica un dispositivo específico dentro del grupo. Esta porción es única para cada dispositivo de red. Esto está tocando algo un poco más complejo que tiene que ver con la versión 4 y la versión 6. Por ejemplo, yo con esto me di cuenta que es una privada, que es un segmento de LAN. Tengo distintas clases A, B y C. Eh, yo sé que siempre la C va a empezar con 192, 168, ¿sí? Tengo cierta cantidad de hosts disponibles, y esto lo hablamos la clase pasada, para hacer subneteo, y por eso me va a determinar qué clase puedo usar. Esta va a ser la 10.x.x. Esta va a ser la 172. Creo que iba de la 1 a la 31 del segundo octeto, .x.x. Y fíjense una cosa. em, A medida que pongo X son la cantidad de hosts. La clase A me va a permitir tener muchos más hosts y son redes internas grandes. Es la mayor red que puedo subnetear en el direccionamiento privado en una red. Sería la clase A. El destination me está diciendo que esto obviamente está fuera de mi red. Es una pública, que todo lo que es acceso a la red tiene que tener una dirección pública. Y este web server va a tener esta dirección para poder llegar de esta PC. Esto es lo que sucede en la realidad.
digamos, en un esquema muy resumido de una red. Em, dispositivos en la misma red. Cuando los dispositivos están en la misma red, el origen y el destino tendrán el mismo número de porción de red de la dirección. La PC1 tiene 192.168.1.110. Esto es un poco, miren qué interesante, es un poco lo que planteó, no sé si fue Manuel, que hablaba de tener un servidor dentro de la misma red. En este caso es el ejemplo, donde yo en la información, igual no, si está en la misma red, sí, correcto. No, yo no necesito salir a la WAN, con lo cual acá lo puedo manejar a nivel capa 2. Fíjense este detalle. Lo que es esta parte de la WAN, de la LAN, perdón, yo no tengo un router, solo tengo un switch. Entonces, de esta computadora para llegar a este server, que creo que Manuel hasta dio este ejemplo, lo voy a hacer a través de un switch. ¿Sí? Acá tengo la MAC address y acá tengo la IP. Acá tengo la MAC address y acá tengo la IP. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Excelente. El Sí, data, igual tengo una duda yo, diga. porque vos, en el caso de que, por ejemplo, tu PC por algún motivo no conozca la IP del servidor, o sea, no tenga la IP vinculada con la Mac, ¿no sería igualmente capa 3 si vos estás apuntando a una IP? No, porque te voy a correr el protocolo RP, que te voy a hacer una tabla de, de la IP con respecto a la MAC address. Y el switch va a saber determinar y llegar al servidor. En, Ah, no, princi- no en, me acordaba la parte del IP. Perdón. Bien. en principio, digamos, ¿sí? Esto en principio tendría que ser así. O sea, planteado en ese escenario debería funcionar así. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y acá tenemos digamos, un poco el capa 2, Data Link y el Network Layer. Y es lo que hablábamos antes. Si yo pudiese ver la información que pasa dentro de cada capa, lo voy a ver de esta forma. Acuérdense, 6 hexadecimales, los primeros tres me dicen el fabricante, los otros tres me dicen el stock propio del equipo. Si voy a lo que es esto es literalmente así en la vida real, digamos. Esto es en capa 3 voy a tener, fíjense, esto está al revés. Destination Source Source Destination. No está de casualidad. Si quieren después, piénsenlo y después lo analizamos, porque ahora estamos muy apurados de tiempo. La red en IP, el host, la red en IP y el host y la información que le quiero hacer llegar en este tipo de servicio de un lado al otro. Te hago una consulta, Ariel. Sí, Ahí, a ver, básicamente lo que está pasando es, envía el paquete, dice Source Destination, ¿conoces esta MAC address? Y el switch le va a decir, no, no la tengo en mi tabla. corre- No le quede la puerta de enlace, el gateway. O sea, ya en viene en el paquete, en este lugar me estás hablando, en el data. En en el este, data va la puerta de enlace. en este data link, ¿ya estás hablando en este? Sí, sí, sí. O sea, yo, a ver, estoy en la misma red, es ese caso. Si trabajo en capa 2 digamos, directamente voy por Mac. Le pregunto al switch Correcto. o llega el paquete, la Por Mac eso me... no hablamos, perdón que te interrumpa, pero por eso no hablamos de puerta de enlace. O sea, estamos hablando de tablas MAC que arma el switch. O sea, no Está bien, pero necesita. ¿en qué momento el switch, o sea, yo entiendo que el switch no vuelve a preguntar, decime tu puerta de enlace, sino que ya viene en el paquete la puerta de enlace. No, el switch conoce por puerto, dominio, qué MAC address tiene conectada y habla y arma, perdón, la tabla según lo que tiene conectado en cada puerto. Entonces, cuando este host entre por el puerto X, pongámosle el puerto 2, y este server lo tengo en el punto, en el puerto 4, por este proceso de RP yo voy a poder conocer que la información que entra por 2 quiere salir por el 4. Entonces voy a llegar a este server sin tener puerta de enlace. Acordate que la puerta de enlace la vemos a nivel capa 3. Bueno, ahí es donde es mi pregunta. O sea, el switch dice, no tengo esta Mac. O sea, me está pidiendo que llegue a un FTP que está fuera, por decirlo de Correcto. alguna manera. Esta MAC address no la encuentro en mi tabla ARP.
ahí ¿qué hace el switch? Hace ¿Directamente le un dice a la flow. PC, pasame tu gateway o él tiene el gateway No, para salir? no, no, no. En principio, lo que va a hacer es un flow. Por todo, si no la conoce, ponele que armamos un escenario, ¿no? Porque entiendo que no es este que está Sí, acá da a sí, no, no, entender que la. supongamos que el FTP server está Exacto, no afuera. lo conoce. ¿Qué hace el switch? Le entra esta información y dice, necesito llegar a esta MAC address. No la tengo en mi tabla. Hago un flow por todos los puertos para conocer, excepto el puerto de ingreso. ¿Sí? Esto es muy importante. Está muy buena la pregunta. Lo que pasa que con el poco tiempo que tenemos, pero bueno, si se quieren quedar un poquito más tarde, es muy importante este concepto. A mí no me gustaba quedarme hasta más tarde cuando era alumno, así que díganme ustedes, pero lo voy a tratar de resumir y después, si quieren, lo debatimos en Está profundidad interesante, está interesante. la clase pasada, la clase que pasada, ya estoy empezando a decir cualquier cosa. El sueño, perdón, la clase que viene lo seguimos profundizando, pero por favor, Lucas, que vos lo preguntaste, recordámelo. Entra la información en el puerto, ¿no? Si yo, el switch inmediatamente busca en su tabla y si no la tiene, dice, bueno, mando un flow que es una especie de broadcast, por eso el famoso spanning tree con tormenta de broadcast. Porque si yo tengo una cadena de switches, esta información, imagínense que si voy buscando una Mac que no conozco, Y me este, inunda la red. exactamente, pero analícenlo porque este switch le va a decir a este switch, ¿conoces esta? No, yo tampoco. Entonces hace un flow también por todos los puertos. Y si yo tengo otro switch acá, este switch también va a ser por todos los puertos. Y entonces se hace una tormenta de broadcast de información de todos preguntando que lo que busca Spanning Tree es romper esta circularidad, este loop habilitando solo un puerto en esta comunicación para que no se me haga el loop. Si no se me va a hacer, si no existe ese spanning tree, acá se me va a hacer un loop de broadcast que me va a tirar la red abajo, porque O sea, a ver, cuando hace el spanning tree le dice, pregunta solamente por acá. exactamente, para evitar el loop, porque si no esto va a volver, porque imagínense que si yo tuviese otro switch acá y conecto un puerto acá, este le va a preguntar a este le va a preguntar a este va a volver, este le va a volver a preguntar, va a ser otro flow y es una tormenta. Entonces el Spanning Tree pone un puerto en, digamos, en blocking, digamos, uno como primario y solo admite las respuestas por acá para evitar que se continúe el loop. El loop básicamente es esto, ¿no? Un círculo, o sea, es algo infinito. Para evitar, corta el loop al cerrar un puerto. ¿Se entiende? Esto es un poco más, digamos, es para tomarse un tiempo para explicarlo. Pero básicamente hace eso. En este caso, lo que va a pasar es cuando haga flow y vaya por el puerto donde justo está el server conectado, el server le va a responder, yo soy esa MAC address. Entonces el switch en su tabla va a decir, yo tengo en el puerto 8 o acá habíamos dicho 4 no me acuerdo, en el puerto 4 tengo el server con esta MAC address. A partir de ese momento lo pone en la tabla y esta computadora, cuando quiere llegar, hace ese camino. ¿Se entiende? Claro, pero eso solo si tenés los switches conectados en circular, porque si vos lo tenés, por ejemplo, en estrella, no te pasaría eso, o también. En las topologías siempre, por un tema de redundancia, siempre termina llegando a esto. O sea, siempre termina, a ver, va a aplicar para todas las topologías el spanning tree. Si no, imagínate, Milagros, que no existiría el spanning tree en capa 2 y sin embargo es obligatorio correrlo en todos los switches porque sí. No, no, no siempre, digamos, por algún camino va a terminar recorriendo el broadcast y va a volver en las topologías porque existe una redundancia. Todas las redundancias todas las topologías tienen redundancia. Vos quedate con ese concepto, después lo vemos con ejemplos la próxima clase si quieren, pero bueno, déjenme terminar un poquito con los slides porque muchos se van a ir y a ver, el rol de las direcciones de capa de enlace de datos, misma red IP, o sea, quiero no repetir
Cuando los dispositivos están en la misma red Ethernet, la trama de enlace de datos utilizará la dirección MAC real de la NIC destino. Bueno, esto justo es lo que estuvimos hablando. Las direcciones MAC están físicamente integradas en la NIC de Ethernet y son direcciones locales. La dirección MAC de origen será la de originador del enlace. La dirección MAC de destino siempre estará en el mismo enlace que la fuente, incluso si el destino final es remoto. Nos quedan poquitos slides, ¿eh? ¿Qué sucede cuando el destino real último no está en la misma LAN y es remoto? ¿Qué sucede cuando la PC1 intenta llegar al servidor web? ¿Esto afecta a la red y las capas de enlace de datos? Lo está preguntando. Acá está haciendo un ejemplo de lo que son las direcciones de la PC1, el router 2. Acá está haciendo un camino hacia un web server fuera de la LAN, ¿sí? Y un poco lo vimos. Si quieren esto, piénsenlo, véanlo, analícenlo. El destination, acá, fíjense esto es lo que hablamos antes. El destination va a ser el siguiente salto, el siguiente equipo, ¿sí? El source va a ser este. La dirección IP va a ser el origen y la destination va a ser esta. Esto es lo que hablamos antes. En capa 3 sí voy a tener destination siempre porque el router tiene una capacidad de procesamiento mayor. Desencapsulo una capa más y me va a permitir hacer esto, pero los switches le van pasando la información de uno a otro. ¿Sí? Fíjense cómo, por eso destination y source lo tengo de manera invertida acá, en el orden de la información. Esto es literal, ¿eh? Cómo se manda la información es lo que sucede en la vida real, es literal. ¿Sí? Este concepto igual está bueno que lo piensen, lo analicen y cualquier cosa al principio de la clase que viene lo volvemos a retomar. Cuando el origen y el destino tienen una porción de red diferente, esto significa que están en redes diferentes. Lo que hablábamos antes, esta es una pública, esta es una privada. Ya lo hablamos. El rol de las direcciones de capa de enlace de datos, diferentes redes IP. Cuando el destino final es remoto, la capa 3 proporciona a la capa 2 la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada local. Esto es lo que vos preguntabas, Lucas, también conocida como la dirección del enrutador. La puerta del enlace predeterminada Default Gateway, vos hablabas de esto, es la dirección IP de la interfaz del enrutador. Ya involucras a un router que forma parte de esta LAN y será la puerta o puerta de enlace en todas las, básicamente esto y esto es lo mismo. Gateway es autopista, default es como la que yo utilizo, que generalmente le digo a un router, todo el tráfico pasalo por acá, que va a ser mi default, para poder darle un direccionamiento. O sea, va a ser en esta forma. Todos los dispositivos en la LAN deben ser informados acerca de esta dirección a su tráfico, o su tráfico se limitará a la LAN únicamente. Una vez que la capa 2 en la PC1 reenvía a la puerta de enlace predeterminada del router, puede comenzar el proceso de enrutamiento para llevar la información al destino real o al destino final sería acá mejor dicho, pero bueno, volvemos a utilizar la misma lógica. Fíjense que acá lo que hace es señalar lo que les había señalado en el slide anterior, así que esto lo pasamos. ¿Por qué tengo? Acá estoy hablando de llevarlo al siguiente equipo, ¿sí? Yo voy a ver de esta forma los equipos, o sea, con el que tengo conectado, ¿sí? Eh, las direcciones de capa de enlace de datos diferentes redes IP, el direccionamiento del enlace de datos es direccionamiento local, por lo que tendrá un origen y un destino para cada enlace. El direccionamiento MAC es el primer segmento. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Como un siguiente salto es el primer segmento, lo está explicando de otra manera. Nota, si bien el direccionamiento local Layer 2 se dice de esta forma, cambiará de enlace a enlace o de salto a salto, el direccionamiento L3 sigue siendo el mismo. Esto es lo que hablamos con, no me acuerdo si fue Alfredo o Manuel, creo que fue Manuel, que comentó el caso de cómo llegaba cuando hablábamos anteriormente del ejemplo. Y vamos a terminar, ya nos quedan unos poquitos.
Direcciones de enlace de datos, dado que el direccionamiento de enlace de datos es direccionamiento local, tendrá un origen y un destino para cada segmento o salto del viaje. ¿Sí? Esto es lo mismo que hablamos. El direccionamiento MAC para el primer segmento es origen, destino. PC1 NIC envía trama. Destino. Primer enrutador interfaz default gateway recibe la trama. ¿Sí? Em, el direccionamiento MAC para el segundo salto es origen, destino, lo mismo. Voy saltando de equipo en equipo. Y la información que me va a llegar va a ser la que hablamos al principio. El dirección MAC para el último segmento es origen, segundo enrutador, destino, nick del servidor web. Esto es lo que hicimos en ejemplo. Recibe el marco o la trama. Esto es un problema de traducción. Marco y trama es lo mismo. Direcciones de enlace de datos. Observe que el paquete no se modifica, pero la trama se cambia. Por lo tanto, el direccionamiento IP Layer 3 no cambia de segmento a segmento como la dirección MAC L2. Lo vimos esto. El direccionamiento L3 sigue siendo el mismo, ya que es global y el destino final sigue siendo el servidor web. Yo lo que les propongo, chicos, es al que le quedó medio haciendo una alarma, haciendo un poco de ruido, véanlo. Y la próxima clase empezamos con esto y lo profundizamos. ¿Les parece bien? Estamos en los últimos slides. Bueno, a ver. Ya llegamos, ¿ves? Acá tienen el Wireshark. Traten de descargarlo, por favor. Y la próxima clase ya empezamos a analizar un poco de tráfico. Vemos esto más en profundidad. Y no los quiero hacer quedar más tiempo porque hay gente que tiene que trabajar temprano mañana y demás. Pero quédense con esta palabra. Y no solo con la palabra no se queden, sino anótenla y descárguenlo. Y vamos a hacer una capturita y esto va a quedar más claro. De datos remotos, parte uno parte 2 lo hacemos. eh, Módulo de práctica y cuestionario. Esto es un poco, hay que llegar hasta acá porque se lo tienen que llevar por currícula toda esta información. Las normas. Los protocolos deben tener un remitente y un receptor. Los protocolos informáticos comunes incluyen estos requisitos: codificación de mensajes, formato de encapsulación, tamaño, tiempo y opciones de entrega. Protocolos. Enviar un mensaje a través de la red requiere el uso de varios protocolos. Cada protocolo de red tiene su propia función, formato y reglas para las comunicaciones. Suite de protocolo. O protocolos. Un conjunto de protocolos es un grupo de protocolos interrelacionados. El conjunto de protocolos TCP son los protocolos utilizados hoy en día, TCP/IP. Organizaciones estándares. Los estándares abiertos fomentan la interoperabilidad, la competencia y la innovación. ¿Qué aprendí? Digamos, bueno, continúa el slide anterior. Los modelos de referencia. Los dos modelos utilizados en redes son TCP/IP, OSI. Ya hicimos la comparación, vimos los dos un poquito. El modelo TCP/IP tiene 4 capas y el modelo OSI tiene, ya lo vimos. Encapsulación de datos. La forma que toma un dato en cualquier capa se denomina unidad de datos de protocolo, Packet Data Unit. Hay 5 PDU diferentes que se utilizan en el proceso de encapsulación de datos, segmento, paquete, trama y bit. Ya lo vimos. Acceso, todo lo vamos a ver, pero quiero decir, a esto le hicimos bastante hincapié. Acceso de datos. La capa de red y enlace de datos proporcionarán direccionamiento para mover datos a través de la red. La capa 3 proporcionará el direccionamiento IP y la capa 2 proporcionará el direccionamiento MAC. La forma en que estas capas manejan el direccionamiento dependerá de si la fuente y el destino están en la misma red o si el destino está en una red diferente de la fuente. ¿Sí? Y bueno, lo dejamos por acá. Y la próxima clase seguimos, que ya nos pasamos 15 minutos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, para mí quedó todo bastante claro.
Bárbaro, Diego, te agradezco. Bueno, gente, disculpas el exceso. Por favor, no sé si el jueves, porque va a faltar poco, pero para la próxima semana sí o sí tenemos que tener Wireshark, el Packet Tracer, estar al día con las tareas, porque esto va muy rápido, ¿no? Sí, sería lo ideal, pero bueno, va a depender un poco de ustedes. Lo dejo en sus manos. ¿De acuerdo? Buenísimo, nos Dale. vemos. Bueno, buenas noches, Perfecto. gente. Nos Buenas vemos. noches a Gracias. todos. Buenas noches.